¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia, amigos. Bueno, muchas historias en realidad, llena de reflexiones como siempre. Así que no les hago perder el tiempo más. Yo soy su amigo Carlos Matthews, aquí en su canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida. La siguiente historia empieza así. El hombre adoptó a esta jovencita extranjera y años después se convirtió en increíble. El señor Dong vivía en la ciudad más turística de Shanghái, una urbe llena de luces brillantes, ríos de gente y el bullicio constante de viajeros que, como olas, arrastraban consigo historias de todo el mundo. Dong, sin embargo, no era como los demás. Su vida transcurría a un ritmo distinto, más lento, casi imperceptible, entre la multitud. Durante años había sido vendedor ambulante de artesanías, ofreciendo pequeñas piezas de arte tradicional a turistas que solo buscaban algo bonito para llevarse a casa. Cada día caminaba más de 2 horas por las calles abarrotadas, sus pies desgastados por el esfuerzo de recorrer la ciudad, su espalda encorvada por el peso de las cajas de recuerdos. La fatiga lo consumía, pero él nunca se rendía. Fue con los años que pudo comprarse una pequeña moto. Estaba vieja, con el motor siempre a punto de explotar, pero para Dong esa moto representaba más que un simple medio de transporte. Era su libertad, avanzar hacia el objetivo que él tenía en mente. Ya no tenía que caminar tanto, podía ir y volver, y por supuesto, ya no tenía que caminar tanto, podía ir y volver de su puesto de ventas en menos tiempo, con menos dolor en los músculos y más esperanza en su corazón. A veces la moto se le detenía en medio de la calle, el motor gruñendo como un animal herido, pero Dong nunca perdía la calma, siempre encontraba una forma de arreglarla. Se conocía cada detalle, cada fallo que ésta tenía. Siempre tenía el pensamiento de seguir adelante, aunque el cansancio lo golpeaba cada vez con más fuerza. A menudo cuando el motor se paraba o la lluvia lo empapaba hasta los huesos, Dong pensaba en su vida. No tenía familia cerca, no sabía nada de ellos. Habían emigrado hacía años ya, y él había perdido contacto total con ellos. En el fondo, un vacío le carcomía el alma. No se atrevía a hablar mucho de ello, porque lo que le quedaba era un sueño que, aunque lejano, lo mantenía vivo. Construir una pequeña casa, con todas las comodidades. No era una mansión, claro que no, pero sí un hogar, el que él visionaba. Su pequeña barraca de madera, que había transformado con esmero en un refugio acogedor, estaba casi lista. Faltaban solo algunos detalles, y el dinero seguía llegando, aunque no tan rápido como hubiera querido. A sus 33 años, Dong ya se sentía casi completo. Había trabajado incansablemente para ahorrar lo suficiente para tener un futuro más estable. Se imaginaba allí en su casa nueva, quizá con una compañera a su lado, un amor, alguien con quien compartir la vida, sus sueños rotos y sus pequeñas victorias. Había aprendido a estar solo, pero la idea de tener una familia, aunque fuera una pequeña, nunca dejó de rondar su mente. Pero justo cuando parecía que todo finalmente estaba encajando, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Algo o alguien estaba por irrumpir en su tranquila rutina y Dong no sabía si estaría preparado para lo que vendría. Dong estaba ofreciendo sus productos artesanales aquel día. Fue como cada día, cuando, a lo lejos, vio a una mujer que caminaba hacia él. No parecía ser oriunda de Shanghái. Algo en su manera de moverse, en su postura, la delataba que no era local. Dong estaba acostumbrado a ver turistas, tanto hombres como mujeres, de diferentes partes del mundo, pero algo en esa mujer lo hizo detenerse un momento, algo que no podía identificar. Ella se acercaba, y Dong, aunque nervioso, comenzó a prepararse para ofrecerle sus productos como siempre lo hacía. Pero para su sorpresa, la mujer no le pidió información sobre las artesanías ni comenzó a regatear. En lugar de eso, con una sonrisa suave y una mirada franca, le habló en perfecto chino. «Lindsay es mi nombre», dijo ella, con una voz clara y cálida que resonó en su pecho. El corazón de Dong dio un vuelco. Algo en ella lo desarmó por completo. La conexión fue inmediata, como si las palabras fueran puentes invisibles que los unían. Dong, que había visto a muchas turistas y había tenido muchas conversaciones fugaces, nunca había experimentado algo así. Algo en la mirada de Lindsay la paralizó, como si de repente el tiempo se hubiera detenido.
Lindsay, repetía Don en su mente, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Su vida tan monótona y rutinaria parecía haberse transformado en ese preciso instante. Conversaron durante un largo tiempo, hablando sobre todo sobre Shanghái, sobre los hermosos lugares de la ciudad, sobre lo que significaba estar lejos de casa. Don la escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Lindsay le contó que era de Gran Bretaña, pero que no planeaba regresar allí. Ella estaba decidida a quedarse en Shanghái, a seguir su propia aventura. «No planeo volver a mi país», dijo Lindsay con una calma que sorprendió a Don. «He encontrado un lugar aquí que me llama mucho la atención. Me hace sentir como en casa, y mejor, me atrevo a decir». Don la observó completamente cautivado. Siempre había soñado con algo más, con un cambio en su vida, pero nunca se atrevió a imaginar algo tan grande. A sus 33 años había estado atrapado en la rutina de su trabajo, en la soledad de su vida, y aunque sentía un deseo profundo de encontrar algo o alguien que lo sacudiera, nunca creyó que sería posible, y menos de esa manera. Sin embargo, ahí estaba, delante de él, una mujer extranjera, hermosa y decidida, hablando de un futuro que a Don le parecía tan lejano y tan ajeno a su realidad. «Mis padres», continuó Lindsay, su tono cambiando ligeramente. «Ellos no entienden, han escuchado mis historias sobre este lugar, sobre la gente, pero nunca creyeron que llegaría a ser real. Ellos piensan que es solo una frase». Don sonrió levemente. Él también tenía una familia lejana, que había emigrado mucho tiempo atrás y de la cual no sabía absolutamente nada. Aunque su vida era muy diferente, algo en las palabras de Lindsay lo tocó profundamente. Ambos compartían una especie de vacío, una desconexión con lo que alguna vez fueron sus hogares. Decidido a aprovechar la oportunidad, Don la invitó a recorrer la ciudad. Olvidó por completo el tiempo. Juntos caminaron por las bulliciosas calles de Shanghái, comieron en las carretillas callejeras de los mercados nocturnos, exploraron cada rincón de Shanghái que él conocía tan bien. Había algo en el aire esa noche, algo en la forma en la que lo miraba, como si ambos estuvieran conectados de una forma que no entendía, pero que sí se sentía. La ciudad tan caótica y llena de turistas parecía desaparecer mientras caminaban. Don sintió por primera vez en años que estaba verdaderamente vivo, que algo había despertado en él. Había algo en Lindsay que lo hacía sentirse diferente, que lo impulsaba a dejar atrás la rutina, a pensar en posibilidades que antes le parecían fuera de su alcance. Cuando llegó la noche, Lindsay tuvo que regresar al hotel donde se alojaba. Don la acompañó hasta allí, caminando junto a ella en silencio, como si ya no importara nada, más que el momento presente. Al llegar a la entrada, ella sacó su teléfono móvil. Don observó en silencio mientras ella revisaba las notificaciones. Habían varias llamadas perdidas y mensajes de texto de sus padres. «Dicen que la ciudad es peligrosa», comentó Lindsay, sonriendo ligeramente. «Pero desde que te vi, supe que estaría segura». Don se quedó en silencio. Las palabras de Lindsay resonaron en su mente. ¿Cómo podía alguien, tan ajeno a él, tan distante a muchos sentidos, hacerle sentir que todo estaba bien? ¿Qué era lo que había entre ellos?, se preguntaba. Lindsay lo miró por un momento más, y antes de entrar al hotel, se acercó y le dio un beso en la mejilla. Fue un beso breve, casi fugaz, pero con un peso que quedó suspendido en el aire, como si ambas vidas hubieran tocado algo más grande que ellos mismos. Don se quedó allí, de pie, mirando cómo ella entraba al hotel, mientras sus padres al fondo observaban con evidente desaprobación aquella amistad. No sabían nada de él ni de la conexión que acababa de nacer entre ellos. Para ellos, era solo un vendedor más, alguien que su hija probablemente olvidaría en cuanto regresara a su país. Pero Don sabía que no sería así, o al menos eso él pensaba. Esa noche Don regresó a su casa caminando. Las calles parecían más largas de lo habitual. El cansancio en sus pies se multiplicaban con cada paso, pero lo que sentía no era solo fatiga. Había algo más, algo que no sabía cómo procesar. Su mente estaba llena de imágenes de Lindsay, de sus palabras, de la forma en que su presencia había cambiado por completo el curso de su día. Cuando finalmente llegó a su casa, por primera vez en mucho tiempo, el cansancio se disipó. Ya no tenía ganas de seguir pensando en ella, la joven que lo había deslumbrado, la mujer que parecía tan ajena a su vida. Lo había dejado pensando en un futuro incierto, pero lleno de posibilidades.
Don pasó la noche en vela dando vueltas en la cama, inmerso en pensamientos que lo desconcertaban. La experiencia con Lindsay había sido tan inusual, tan fuera de lo común, que aún no lograba asimilarlo. Habían señales, indicios de que la joven podría estar encantada con él, pero Don, con su natural humildad, no quería ilusionarse. ¿Qué posibilidades había realmente de que alguien como él, un simple vendedor de artesanías, pudiera estar con una mujer extranjera tan hermosa como ella? Él había llegado a Shanghái con la idea de encontrar a su media naranja. Imaginaba a una mujer trabajadora, sencilla, que tuviera una vida como la suya, alguien con quien compartir las pequeñas victorias diarias, pero nunca imaginó que sería alguien como Lindsay. La idea de que una joven tan libre y llena de energía, con una belleza cautivadora, pudiera fijarse en él lo hacía sentirse pequeño, aunque algo dentro de él le decía que había más en esa conexión que solo una simple atracción. Al final, la noche le dio descanso a su mente. Pensó que quizá al día siguiente sería solo otro día más y que probablemente nunca volvería a saber de Lindsay. Como siempre, tendría que continuar con su rutina de trabajo, buscando vender sus artesanías y ahorrar dinero para su futuro. La idea de soñar con un amor tan improbable parecía absurda. ¿Cómo podría él, un hombre tan sencillo, estar con alguien como ella? Se veía muy interesante, además que su nombre y su apellido resonaban fuerte en él. Pero la mañana siguiente llegó, y aunque Don despertó cansado, la urgencia de cumplir con un pedido especial lo levantó de su cama. Sabía que debía concentrarse en su trabajo, como siempre lo hacía, pero su mente seguía viajando hacia Lindsay, hacia lo inesperado que había ocurrido entre ellos. Después de caminar hacia el centro de la ciudad, agotado pero decidido, Don comenzó a preparar su mercancía. Entonces, como si fuera una señal del destino, lo vio. La silueta de Lindsay, de pie entre la multitud, estaba allí con su ropa suelta y su sonrisa brillante, sentada en una esquina esperando a alguien. Don no lo podía creer. No quería ilusionarse, pero allí estaba ella, tan real, tan cercana. Sin pensarlo, un impulso lo hizo dejar rápidamente su mercancía y acercarse a ella. Lindsay lo vio llegar y, emocionada, se levantó al instante para abrazarlo como si llevara días esperándolo. «¿Qué haremos hoy?», preguntó con una mirada ilusionada, una chispa de aventura en sus ojos. Don, que en el fondo aún se sentía inseguro, vaciló un momento. ¿Cómo podía ser tan directo a ella? ¿Cómo podía hablarle de sus planes cuando ella ya tenía en mente algo completamente diferente? «Tengo que vender», dijo Don, algo tímido, consciente de que ella probablemente pensaba que él se iba a tomar el día libre para llevarla a pasear por la ciudad. Lindsay, sin embargo, no se desanimó. Sonrió y le pareció como algo simple, mirándolo fijamente, como si ya hubiera decidido lo que harían. «¿Y cuánto necesitas?», preguntó curiosa. «Pues unos $80 al menos», respondió Don, sonriendo tímidamente, sin atreverse a decir que lo que realmente deseaba era ahorrar mucho más para construir su pequeño hogar. Lindsay no parecía interesada en las limitaciones que Don veía en su vida diaria. Había algo en ella que no comprendía, algo que lo llenaba de asombro. Con una sonrisa confiada, entonces le dijo: «Vamos a hacer algo. Te pagaré $150 por este día y por todos los días que nos tome conocer esos lugares bonitos que tú conoces». «Oh, no creo que sea buena idea, no me quiero aprovechar de ti», dijo Don humildemente. Y después de esto, ella le extendió los $150 y él se quedó paralizado. Eso era mucho más de lo que había ganado en semanas. Para él, era una cantidad de dinero impensable. Le había tirado solamente ese precio a $80, pero en realidad él nunca había llegado a esa cifra. Pero Lindsay no parecía pensar dos veces en esa suma. De hecho, no le importaba el dinero. Para ella lo importante era vivir la vida con libertad y disfrutar de cada momento. Esa misma mañana, Don no pudo organizar su mercadería. Su cliente llegó justo cuando él estaba dejando todo atrás para seguir a Lindsay. Le entregó el pedido y sintió alivio rápidamente, y luego caminaron hacia el hotel donde ella se hospedaba. En el vestíbulo, Lindsay tomó toda la mercancía de Don y la dejó en la recepción. Al principio, Don se sintió incómodo. ¿Cómo podía una mujer que acababa de conocer pagarle tan generosamente por un día de turismo? Pero Lindsay parecía tan segura de sí misma que pronto la incomodidad de Don se desvaneció. De ahí
Fueron a un banco donde Lindsay sacó una gran cantidad de dinero en efectivo, suficiente como para 10 días o más. Don no podía creer lo que veía. Era mucho más de lo que alguna vez él había ganado en su vida, o quizá visto en su vida. Mucho más de lo que había imaginado que podría tener algún día. Pero para Lindsay, ese dinero no tenía el mismo valor. No le importaba desprenderse de él. Lo que le importaba era hacer recuerdos, experimentar, vivir. Esa semana caminaron juntos y Don notó algo extraño. Aunque tenía suficiente dinero en su bolsillo para varios meses, se encontraba casi arrastrado por el brazo de una joven hermosa, 3 años menor que él, que no solo estaba disfrutando del viaje, sino también de la compañía de Don, que alguna vez sus diferencias de clase, su origen y sus historias pasaron a segundo plano en ese momento. Lo que importaba ahora era lo que estaban compartiendo y lo que venía por delante, las aventuras. Durante esos días, viajar por los pueblos cercanos fue como un sueño. Don la llevó a esos lugares mágicos que conocía de sus ventas anteriores, pero ahora no estaba solo. Lindsay, con una sonrisa contagiante y su presencia tan vibrante, hacía que cada lugar fuera aún más encantador. Dormían en carpas abrazados junto a fuentes de agua cristalina, en medio de la naturaleza que parecía unirlos más. Era increíble, pensaba Don. Nunca había imaginado que viajaría así, fuera de su casa sin preocupaciones. Había trabajado durante años para construir ese hogar que siempre había soñado, decorarlo para vivir allí algún día con la mujer que pensaba encontrar en su ciudad. Pero, irónicamente, ahora estaba con la mujer de sus sueños y ella no quería estar atada a ningún lugar fijo. Ella prefería la libertad, ir donde la noche los llevara, o también donde sus pies lo condujeran. Lindsay había pagado todo, no le importaba el dinero. Su única preocupación era disfrutar del momento y eso fue lo que Don vio en ella. A pesar de las llamadas de sus padres que la preocupaban, ella había respondido a todas solo de manera rápida. No quería arruinar la magia de estar allí, con el amor de su vida. Don, por su parte, comenzó a aprender inglés con ella, paso a paso, aprendiendo de las vivencias diarias. Poco a poco, las barreras lingüísticas se derrumbaban y su conexión se volvía más profunda. 12 días juntos, llenos de risa, aventuras y sobre todo, de un amor que crecía cada día. El amor fluía entre ellos, y cada lugar que visitaban parecía envolverlos en un hechizo, alejándolos de la realidad. Don nunca había imaginado que viviría una experiencia así. Ahora entendía lo que significaba estar verdaderamente vivo. Finalmente, después de tanto tiempo de incertidumbre y trabajo duro, Don y Lindsay llegaron a un lugar apartado, casi mágico, un cañón rodeado de montañas que se alzaban como gigantes de piedra, marcados por los ecos de siglos pasados. Había algo sobrecogedor en ese paisaje. Los años parecían estar tallados en el corazón de la tierra y el viento, como si fuera un susurro ancestral. Jugaba entre las grietas de las rocas. Había algo en el aire esa noche, algo que hacía que todo fuera más intenso. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas, bañando todo en tonos dorados y naranjas, como si la naturaleza misma estuviera celebrando su amor. La puesta de sol fue tan brillante que parecía que todo el universo se detenía solo para ellos. Era la primera vez que se sentían verdaderamente unidos, en el sentido más profundo, como si ese momento fuera el culminante de un sueño que los dos habían estado persiguiendo sin saberlo. El silencio se hizo presente entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de promesas, de complicidad, de algo más grande que las palabras. La noche llegó suavemente y las estrellas comenzaron a brillar con una intensidad que nunca antes había visto Don. Estaba en medio de la nada, pero se sentía como si el mundo entero hubiera sido creado para esa frágil burbuja de amor que compartían. Se acomodaron dentro de la carpa abrazándose, sintiendo la frescura de la noche y el calor de sus cuerpos fusionados. Fue allí entre las montañas y bajo ese cielo infinito donde por fin se conocieron de verdad. Era como si la naturaleza misma les hubiera dado ese espacio sagrado para ser simplemente ellos, sin pretensiones. Dormir juntos bajo las estrellas parecía un símbolo de todo lo que había vivido hasta ese momento. El amanecer que se avecinaba prometía ser tan hermoso como la noche,
pero la vida de Don estaba a punto de cambiar una vez más. De repente el ruido de motores rompió el silencio de la madrugada. Don se despertó sobresaltado, su corazón latía con fuerza. Lo primero que pensó fue que algo había alterado la paz que había encontrado allí. Se levantó rápidamente, medio aturdido por el sueño y la preocupación, y salió de la carpa. Al asomarse, vio lo que no quería creer: 3 enormes camionetas negras aparcadas cerca, como sombras monstruosas que parecían haber aparecido de la nada. Varios hombres descendieron de las camionetas con pasos firmes. Su presencia era intimidante, casi como un presagio de lo que estaba por venir. Vestían trajes oscuros y tenían una actitud decidida, como si supieran exactamente lo que iban a hacer. Pero lo que realmente heló la sangre de Don fue ver a los padres de Lindsay, caminando detrás de esos hombres, con rostros tan duros como el acero, una furia latente en sus corazones. «Este muerto de hambre ha tenido retenida a nuestra hija». La voz del padre de Lindsay resonó en una furia contenida, como si cada palabra fuera una sentencia. El hombre se cargó de tensión. Don intentó dar un paso atrás, su mente funcionando a 1000 por hora, tratando de comprender lo que estaba pasando. ¿Cómo habían llegado hasta allí? ¿Por qué? Los hombres de seguridad comenzaron a acercarse a él con un aire autoritario. Estaban a punto de prenderlo, de llevarlo sin remordimientos. Pero, entonces, Lindsay apareció. Su presencia, que en ese momento parecía la única en medio de la oscuridad, rompió el curso de los acontecimientos. La mirada entre ella y Don fue suficiente para que el mundo a su alrededor desapareciera por un instante. «¡Lindsay!», gritaron sus padres, sus voces llenas de reproche y rabia. La madre de Lindsay, desbordada por la ira, caminó hacia ella y, sin pensarlo, le propinó una bofetada con una mano abierta. El golpe resonó en el aire y, aunque no lo dijo, Don sintió en su piel la injusticia de lo que estaba ocurriendo, pero lo peor estaba por llegar. «Él le ha hecho algo». El padre de Lindsay gritó esas palabras con una dureza que helaba los huesos, acusando a Don de un crimen que él no había cometido. Lindsay, con la cara marcada por el dolor de esa bofetada y el sufrimiento de la acusación, respondió con firmeza: «No es cierto, nada de eso es cierto». Pero las palabras de su madre no lograron calmar la tormenta. Los hombres de seguridad se acercaron con rapidez y apresaron a Don y lo arrastraron hacia la camioneta. Mientras lo empujaban, Lindsay corrió tras él, gritando que lo esperara, que no lo dejaría solo. Sus gritos fueron como cuchillos clavados en el corazón de Don, pero sabía que no podía hacer nada. Se quedó callado, desbordado por la impotencia y el miedo. Durante el trayecto pensó en lo que había vivido, en los días de ensueño que había pasado a su lado, pero también en lo que estaba perdiendo. No pudo evitar lamentarse de no haberle hablado de sus planes, de la posibilidad de huir juntos, de escapar a un lugar donde nada los separara. La camioneta avanzó a toda velocidad, las ruedas rugiendo sobre el terreno. El viento y el miedo golpeaban su rostro mientras pensaba que tal vez todo había llegado a su fin. Se lamentó por no haber dicho más, por no haber arriesgado todo por un futuro juntos. Y en medio de todo, un pensamiento le atravesó la mente: «Al menos me moriré sabiendo que fui feliz, aunque sea por un breve instante». La camioneta se detuvo en un camino desolado. Don no sabía qué esperar. El sonido de las puertas abriéndose lo hizo encogerse. Uno de los hombres se acercó lentamente a él y la tensión lo atravesó como una flecha. Pensó que su vida había llegado a su fin, que todo lo que había vivido era un sueño que se desvanecía en su presencia. Se arrodilló, cerró los ojos y se preparó para lo peor. Pero en lugar de escuchar la condena que esperaba, escuchó algo que lo dejó paralizado. «Vete, vete, hijo, eres de los nuestros, no hay precio para eso, vete ahora». La voz, grave y decidida, le llegó al alma. Don abrió los ojos y los hombres ya se estaban subiendo a las camionetas. «¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?», pensó, aún incrédulo. Los hombres arrancaron con un rugido de motores y se fueron, dejándolo allí, solo en medio de la nada. Don se quedó allí como un espectro, estupefacto, con el corazón latiendo a toda velocidad. No comprendía nada, pero lo que sí sabía era que la fortuna, por alguna razón inexplicable, lo había salvado. Estaba vivo. Miró hacia el horizonte y, aunque estaba lejos de casa,
Aunque su vida parecía más incierta que nunca, agradeció a los cielos por esa segunda oportunidad. A pesar de su alivio, la caminata de 25 kilómetros de regreso a la ciudad se hizo interminable. El cansancio de la noche y los días de no dormir bien, el peso de los eventos y la angustia de la despedida lo agobiaban, pero sabía que debía seguir adelante. A pesar de todo, lo que había vivido con Lindsay seguía quemando en su pecho, y no podía simplemente dejarlo ir. Finalmente, tras horas de esfuerzo, llegó a su casa. Ya era noche cerrada. Cuando dejó caer la mochila y comenzó a desempacar, un detalle lo detuvo. Una bolsa negra que Lindsay había puesto en su mochila, con manos temblorosas la abrió, y dentro encontró un fajo de billetes en dólares, más dinero del que había ganado en meses. Miró el dinero, pero lo que realmente le pesaba era la idea de que tal vez nunca volvería a verla. Esa noche, Don no pudo dormir. La imagen de Lindsay lo mantenía despierto. ¿Qué había sucedido con ella? ¿Por qué no había vuelto a saber nada de ella? El tiempo pasó y a medida que los días se convertían en semanas y los meses en años, la esperanza se fue desvaneciendo, aunque algo en su interior le decía que el destino tenía algo más preparado para él. Pero por el momento solo quedaba la duda y con ella la espera. Don vivía su vida con una rutina casi mecánica, como si el tiempo no tuviera la capacidad de cambiarlo. Había invertido el dinero que Lindsay le había dejado en la mochila, pero en vez de sentir que algo había cambiado en su destino, se encontró atrapado en la misma vida de antes, vendiendo en un pequeño puesto cerca del mercado. A pesar del éxito que había tenido en su negocio, algo seguía faltando, un vacío que nada parecía llenar. El éxito material no era suficiente. La memoria de Lindsay, su imagen, sus palabras, el amor que había sido arrebatado tan abruptamente, seguían atormentándolo. A veces la vida de Don parecía un ciclo que se repetía sin cesar, una rutina de trabajo sin grandes sorpresas, ni esperanzas, ni deseos. A medida que pasaban los años, Don se fue acostumbrando a la idea de que su vida sería así. Resignado a la soledad que lo había acompañado desde el día en que ella se había ido, sin ninguna señal de regreso, años habían dejado huellas no solo en su rostro sino también en su corazón. Y aunque los recuerdos de aquellos días con Lindsay seguían vivos, la pena que sentía se había convertido en una constante presencia que lo despojaba de la vitalidad que alguna vez tuvo. Pero un día algo cambió, algo que ni él mismo pudo prever. Era un día común como cualquier otro. Don caminaba por la ciudad sin prisas, con la mirada fija en el sueldo. Había dejado atrás la esperanza de un futuro mejor y ya no se preocupaba por lo que el destino pudiera traerle. En su mente solo existían los días de trabajo, los días de no pensar en nada demasiado profundo. Sin embargo, cuando pasó frente a un edificio imponente, algo le llamó la atención. No había prestado atención a ese lugar antes. Aunque lo había visto pasar muchas veces, el edificio era nuevo, pero no de una manera ostentosa, más bien con una serenidad que atraía sin quererlo, con una fachada sencilla pero sólida. En la esquina, junto a la entrada, estaba un cartel que decía en letras doradas: Albergue Manos de Dios. Don se detuvo frente a la puerta y por un instante observó en silencio. Nunca antes había notado ese albergue, o si lo había visto no le había prestado mucha atención. Había oído hablar de otros en la ciudad, pero en este en particular parecía tener algo que lo diferenciaba, algo que lo atraía sin razón aparente. Sin pensar entonces, comenzó a caminar hacia la parte trasera del edificio, como si una fuerza invisible lo guiara. Cuando llegó allí, vio una imagen que lo golpeó en el pecho. Un grupo de niños jugaba entre ellos en el patio. Algunos eran pequeños, de 3 o 4 años, correteando sin ninguna preocupación, mientras que otros más grandes se agrupaban en pequeños círculos conversando en un idioma que Don no entendía completamente, pero su expresión era de pura vitalidad, como si en ese lugar encontraran una pequeña chispa de esperanza. Don se quedó observando en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Había algo en esos niños que lo conmovía profundamente, como si se tratara de un reflejo de su propia vida, una infancia que nunca pudo disfrutar del todo, marcada por las expectativas de su familia, por las creencias y las presiones sociales. Por un momento se permitió recordar cómo era ser niño, cómo la vida parecía ser tan sencilla, sin cargas del mundo sobre los hombros.
Fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, sus pies lo condujeron hacia la recepción del albergue. Cuando llegó al umbral de la puerta, se detuvo un segundo a leer las palabras escritas en una pequeña placa en la pared. «Manos de Dios». La expresión le resonó en la cabeza. Nunca había sido una persona religiosa en el sentido occidental. No había creído nunca en esos conceptos de un solo Dios, como los extranjeros que pasaban por la ciudad. Sin embargo, en su corazón siempre había existido un vacío espiritual, algo que sus padres habían tratado de llenar con los dioses de su tierra, pero que, en el paso del tiempo, dejó de invocar. Ahora, frente a esa placa, sintió una extraña inquietud, algo que instaba a entrar a saber más, a entender qué estaba sucediendo en ese lugar. En ese instante, una monja apareció en el pasillo observándolo con curiosidad. Con un acento extranjero y un tono cálido pero firme, le preguntó en un idioma que Don comprendía solo parcialmente: ¿Es usted el suplente de mantenimiento? Don, atónito, no pudo responder de inmediato. Estaba tan abrumado por la atmósfera del lugar que apenas podía articular una respuesta. La monja, viendo su confusión, le sonrió con comprensión y le dijo: «No importa, venga, tenemos las camas para reparar. Son 12 en total. Las demás no están disponibles porque hay niños durmiendo en el suelo». Don la siguió sin saber bien por qué. Como artesano, siempre había trabajado con madera, reparando muebles y objetos. Arreglar unas camas era un trabajo sencillo para él. No necesitaba preguntarse demasiado, pues su cuerpo ya se había acostumbrado a la idea de la acción: trabajar, reparar, restaurar. Fue así como durante todo el día se quedó allí reparando las camas, ayudando con lo que podía. La tarde pasó volando y sin darse cuenta había terminado antes de lo esperado. A medida que lo hacía, algo dentro de él comenzó a calmarse. No entendía del todo qué era, pero el simple acto de hacer algo por otros le dio una sensación que no había experimentado en años. Al final del día, el director del albergue apareció, un hombre de rostro cansado pero amable, con una mirada que denotaba la fatiga del día a día. Le ofreció un pequeño pago por sus servicios, pero lo que siguió fue una sorpresa aún mayor. El director lo miró con cierta incertidumbre y le dijo: «Lo que ha hecho hoy ha sido muy útil. Estamos buscando a alguien que pueda apoyarnos con el mantenimiento de las camas y otros arreglos. Sin embargo, no tenemos mucho dinero. Nos vendría bien su ayuda a largo plazo». Don no sabía qué hacer. Aunque su vida había sido una sucesión de decisiones que lo habían llevado a la estabilidad económica, su alma seguía vacía. Había sido exitoso como artesano, pero lo que realmente le faltaba era un propósito. En ese momento, algo cambió dentro de él. Estaba rodeado por los niños que, al igual que él, parecían haber sido olvidados por el mundo. Algunos de ellos, como él mismo, venían de familias que los habían abandonado, hijos de turistas extranjeros que un día llegaron por trabajo o por placer y al ver que las madres de los niños no podían sostenerlas, los dejaron atrás, sin compasión. Don sabía que la vida de ellos no iba a ser fácil. Él mismo lo había vivido, pero no pudo evitar sentir una conexión profunda con ellos. En su mirada, en sus risas, en sus juegos, vio algo que nunca había visto, que era esperanza. De alguna manera el dolor de su propio pasado, su propio sufrimiento, se conectó con el de los niños, y allí, en ese lugar, Don sintió que quizás, solo quizás, había encontrado un propósito, no un propósito para sí mismo, sino para ellos. Esos niños, tan llenos de vida, a pesar de las cicatrices invisibles que cargaban, necesitaban algo que él podía darles: estabilidad, cariño, el simple acto de ser un ejemplo de cómo levantarse después de la caída. Y en ese instante, Don entendió que quizá la vida no tenía sentido sin su amor, sin alguien por quien luchar. Quizá después de todo, aún podía cambiar algo en ese sentido. Esa tarde, Don aceptó la oferta del director. No era mucho dinero, pero el simple hecho de saber que su trabajo estaba ayudando a los demás le hizo una renovada sensación de pertenencia, algo que no sentía en mucho tiempo. De repente sentía que su vida podía tener un propósito, aunque fuera pequeño, y tal vez ayudar a esos niños. Él también podría empezar a sanar. Don había decidido que lo mejor era quedarse allí, en el albergue,
aunque no sabía si era el lugar para él. Había algo en ese sitio que lo conectaba con algo más grande que él mismo. No solo la oportunidad de ayudar a los mismos, sino la sensación de que, por primera vez en años, tenía un propósito. Estaba dispuesto a ayudar, aunque su vida seguía siendo un cúmulo de preguntas sin respuestas. Cuando el director le ofreció una bicicleta, Don aceptó sin pensarlo demasiado. Con ella, sus viajes entre el albergue y su casa serían más rápidos. No tenía que detenerse a reparar su vieja motocicleta. Esta vez solo usaría los pedales. De 1 hora caminando a solo 30 minutos. Se había reducido su tiempo de llegada. Le agradeció la amabilidad del director, aunque el trabajo seguía siendo arduo y su mente nunca dejaba de pensar en el pasado. No estaba buscando nada más en ese momento, solo encontrar un pequeño equilibrio en su vida. Durante esa semana cumplió con lo que había prometido. 3 días a la semana, de mañana a tarde, se dedicaba a reparar las instalaciones del albergue. No era mucho, pero algo dentro de él le decía que valía la pena. Las horas pasaban lentas, pero sin darse cuenta, el albergue comenzó a sentirse como su hogar. Los niños, aunque en situaciones difíciles, parecían tener una luz en los ojos que Don nunca había visto en sí mismo. Sin embargo, no todo era tranquilo. Algo, o más bien alguien, estaba a punto de aparecer para cambiar todo en su vida. Una mañana, mientras estaba en una escalera arreglando una gotera en el techo, la rutina se irrumpió con algo tan inesperado que lo paralizó por un momento. Desde el rabillo del ojo vio una figura que lo observaba. No era un niño ni un adulto, sino una joven. La vio brevemente y por un instante su corazón dio un salto. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Era tan solo una silueta en el umbral, pero algo en su mirada, en que lo observaba, lo hizo detenerse en seco. Cuando levantó la vista y vio sus ojos, algo familiar recorrió su mente. Eran grandes, de un color claro que parecía reflejar toda la luz del día, tan intensos y profundos que lo hicieron recordar algo que no lograba descifrar. Ella era delgada, con cabello claro, y aunque no podía ver todos sus rasgos, algo en su presencia lo inquietó. No solo la reconocía, sino que sentía que la había visto antes. ¿Dónde? ¿Cuándo? La pregunta lo perseguía, pero no podía dar con la respuesta. Don dejó la escalera y, sin pensarlo, bajó rápidamente. Su corazón latía con fuerza y una necesidad inexplicable lo empujaba a encontrarla. No era solo curiosidad, era algo mucho más profundo. Caminó rápido con la esperanza de encontrar entre los pasillos, pero pronto se dio cuenta de que la joven había desaparecido. La desesperación lo invadió. Estaba confundido, dudando de sí mismo. Había sido tan real, tan vivida la impresión de haberla visto, que ahora no había rastro de ella. ¿Era un espejismo? ¿Su mente le estaba jugando una mala pasada? El director del albergue apareció en ese momento, viéndolo de forma preocupada. ¿Está bien todo?, le preguntó, al ver la expresión de angustia en el rostro de Don. Una jovencita, dijo Don con voz temblorosa. Una joven blanca, con ojos grandes, delgada, cabello claro. ¿La ha visto? El director lo miró con curiosidad, pero también con un toque de escepticismo. Hay varias jovencitas como esa en el albergue, Don. Don, sin embargo, no se sentía tranquilo. No era como las demás. Era ella. Él estaba seguro. Necesitaba encontrarla. «¿Puedo ayudarte a buscarla?», insistió, casi desesperado. El director lo observó unos segundos, reconociendo la angustia en su voz, y asintió nuevamente. «Mire, tranquilo, ¿por qué no espera a la hora del almuerzo? Así será más fácil y podemos hacer la búsqueda juntos». Don asintió, aunque con un sentimiento inquietante en su pecho. No podía esperar, pero accedió. «Está bien», murmuró, aunque no estaba convencido. El tiempo comenzó a pasar lentamente, la mañana parecía eternizarse. Don regresó a su tarea, pero su mente estaba en otra parte. Cada golpe que daba al martillo, cada ajuste que hacía en las reparaciones, no hacía más que aumentar su ansiedad. ¿Dónde está? ¿Será que me equivoqué? El pensamiento lo atormentaba. En un momento decidió sentarse en el comedor, donde había una ventana grande desde la que podía observar todo el espacio común. Pensaba que tal vez la vería pasar. En su mente comenzaba a imaginarse cómo sería su vida
si realmente hubiera vuelto a encontrarla, pero cada niño que pasaba no era ella, y el vacío crecía aún más. La hora del almuerzo se acercaba y con ella la esperanza se volvía cada vez más insoportable. En la pared, un reloj de pared marcada por el paso del tiempo, cada segundo que pasaba parecía interminable. Don miraba la manecilla de los minutos que avanzaban lentamente hacia el momento que esperaba con tanto anhelo. Ya casi, pensaba, pero el tic-tac del reloj lo consumía más que su ansiedad. Finalmente la campana del albergue sonó anunciando la llegada del almuerzo. Los niños comenzaron a entrar en el comedor, algunos pequeños, otros más grandes, pero ninguno era ella. Don miraba entre ellos, buscando la figura que había dejado una huella profunda en su memoria. ¿Había sido su imaginación? ¿Había confundido a alguien más con ella? No podía ser. Lo sabía con certeza. Sus ojos habían visto algo más, algo que lo había tocado profundamente. De repente, entre la multitud, algo se detuvo en su mirada. En medio de los niños y jovencitos, la vio. Allí estaba, de pie cerca de una mesa entre otros niños. Era ella, la joven de los ojos grandes, la joven de la mirada que lo había atrapado. Don al verla sintió como su corazón latía desbocado, como si todo lo que había vivido hasta ese momento lo hubiera llevado a ese preciso instante. La joven parecía distraída, pero cuando sus ojos se cruzaron, Don sintió que el mundo se detenía. Había algo en ella que despertaba tanto su curiosidad como su esperanza, algo que le decía que, tal vez, el destino no había terminado de escribir su historia. Don se acercó a Dancy, sintiendo una mezcla de ansiedad y una extraña calidez en su pecho. Los ojos de la joven reflejaban una luz que lo desbordaba. Esa luz era exactamente igual a la de Lindsay. No podía ser, no puede ser verdad. ¿Cómo podría ser posible?, pensó, preguntándose si su ansiedad lo había llevado a imaginar el parecido. Pero mientras lo observaba con más detalle, la sensación crecía. Cada gesto, cada movimiento le recordaba a aquella chica que había sido su primer amor y que ya pensaba que había perdido para siempre. Dancy, con su sonrisa natural y su forma tan desenvuelta de ser, le evocaba la misma energía, la misma confianza que Lindsay había tenido en su juventud. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si de alguna manera su amor perdido hubiera vuelto en forma de esa joven, esta niña que parecía tener la misma chispa en los ojos, pero aún había algo que no encajaba. Entonces Don, con el corazón latiendo acelerado y un nudo en la garganta, decidió hablar. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz temblorosa, casi como si temiera que la respuesta fuera demasiado dolorosa. «Soy Dancy», respondió ella, sin perder su sonrisa. «Llegué aquí hace algunos años. Mi madre me trajo, pero ella», dijo y agachó la mirada. «Se fue con Dios. Yo estoy esperando a mi papá. Él va a venir pronto». Las palabras de Dancy cayeron sobre Don como una lluvia fría, un torrente de emociones que recorrió su cuerpo desde el estómago hasta la punta de los dedos. Algo no cuadraba, algo se retorcía dentro de él, y sin embargo, no podía dejar de pensar que esa joven podría ser su hija. ¿Cómo podría ser eso, verdad? No tenía tiempo, no tenía sentido. ¿Cómo podía ser posible que él, un hombre que había perdido toda la esperanza, se encontrara ahora con algo tan abrumadoramente cercano a lo que había perdido? El director del albergue se acercó en ese momento, escuchando las palabras de Dancy. «Ah, esta es Dancy», dijo, como si fuera algo tan común. Su madre, la señora Hoffman, vino de Gran Bretaña hace unos años buscando al padre de la niña, pero por más que buscó no lo encontró. Me temo que es una historia más como la que siempre suele pasar, pero ella decía que no. Se enfermó luego gravemente y murió hace 3 años. Se quedó aquí entonces ella con nosotros y le prometí cuidar de ella». Don sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Cómo se llamaba su madre?», preguntó, sin poder creer lo que estaba escuchando. Su nombre era Lindsay Hoffman. La respuesta cayó como un rayo. Don se quedó inmóvil, completamente suspendido en el tiempo. Las palabras del director resonaron en su mente, una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Lindsay Hoffman, la mujer que había amado, la mujer que había perdido, la madre de esta niña que ahora estaba frente a él,
Una corriente de shock recorrió su cuerpo y un dolor tan profundo lo atravesó que casi perdió el aliento. No podía contenerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y las palabras se escaparon de sus labios antes de que pudiera pensar en ellas. Lindsay. Era su madre. El director, al ver la reacción de Don, comprendió que algo mucho más grande que una simple coincidencia se estaba desvelando ante él. Lo siento, Don. Sé que esto no es mucho, pero... Don ya no escuchaba. Sus pensamientos estaban nublados por el torbellino de recuerdos que lo asaltaban. La imagen de Lindsay, su rostro, su sonrisa, sus promesas de un futuro juntos. Todo eso había estado enterrado por años. ¿Cómo podía ser esta niña? ¿Dancy? ¿Sería mi hija?, pensaba. ¿Cómo podría ser que después de tanto tiempo, después de tantas pruebas y sufrimiento, el destino la trajera a su hija a través de la muerte de su madre? Las lágrimas comenzaron a caer sin cesar y él no pudo detenerlas. Mientras tanto, Dancy, con su energía infantil, miraba a Don sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. La alegría en sus ojos comenzaba a desvanecerse y en su lugar un sentimiento de incertidumbre comenzó a crecer cuando Don finalmente la miró a los ojos. Temblando con voz rota, dijo: «Mi nombre es Don. Hace años conocí a tu madre y ahora, después de todo ese tiempo, después de tanto dolor y espera, creo que soy tu padre». Las palabras de Don flotaron en el aire por un momento y Dancy, confundida, pero profundamente conmovida, lo miró fijamente. Un momento de silencio se extendió entre ellos como si el universo entero estuviera esperando su respuesta. Finalmente Dancy, con su inocencia intacta, comenzó a acercarse a Don. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella no dudó. Se levantó rápidamente y abrió los brazos hacia él. «¿Eres mi papá?», preguntó con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. Don, con el corazón a punto de estallar, se agachó y la abrazó con fuerza, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. «Sí, Dancy, soy tu padre», dijo su voz quebrada. «Tu madre me esperó hasta el último y yo no la encontré a tiempo, pero tú siempre estuviste aquí, esperándome también». Las lágrimas de Dancy comenzaron a caer. «Mi mamá me dijo que algún día te encontraría, que tú me encontrarías. Yo siempre lo supe. Ella no perdió la esperanza, y yo tampoco». El abrazo entre los dos se alargó como si en ese instante todo el dolor, el sufrimiento y la esperanza de años se desvanecieran en el aire. Por fin Don estaba con su hija, la hija que había perdido sin saber que existía, la hija que Lindsay había traído al mundo, la hija que había estado esperando pacientemente en el albergue, bajo la protección de extraños, hasta que el destino finalmente los reunió. Esa misma tarde, Don solicitó la adopción de Dancy. En el albergue, con el documento en mano, se convirtió oficialmente en su padre. Lo que había comenzado como una historia de amor imposible, perdida entre los vientos del tiempo y la tragedia, ahora se convertía en una nueva oportunidad para ambos, una oportunidad de reconstruir sus vidas juntos. Los años pasaron y Dancy creció a su lado. Se convirtió en la fuerza que Don necesitaba, la razón para seguir adelante. Él le mostró la casa que había construido con sus propias manos, una casa que había levantado con la esperanza de que un día Lindsay regresara, pero en lugar de eso fue Dancy quien la habitó, llenándola de risas, de vida y amor. La historia de Don conmovió a muchos y su reencuentro fue publicado en el periódico local como una lección de esperanza y redención. Las personas se asombraron de cómo los caminos del destino se entrelazan de formas misteriosas, cómo los sufrimientos pueden dar paso a la sanación y cómo incluso después de las peores tormentas es posible encontrar paz y el amor nuevamente. Los caminos de Dios, como dijo el director del albergue, son realmente misteriosos y a veces los destinos que parecen rotos y perdidos pueden ser restaurados cuando menos lo esperamos. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos y amigas? Sin lugar a dudas, me ha dejado una profunda reflexión. Siempre nosotros, cuando escuchamos historias como estas, nos preguntamos si realmente sucede en la vida real. Y la verdad es que sí. Hay muchas historias tejiéndose detrás de estos mismos instantes en el que nosotros nos encontramos tranquilos. Muchos sufren, muchos pasan por diferentes adversidades, como la siguiente historia,
que compartiré contigo a continuación. La empleada dejó entrar a la mansión a un vagabundo. Cuando se enteró quién era, rompió a llorar. Sonia Esquivel creció en un pequeño pueblo de México donde el sol ardía en el cielo y la vida transcurría en medio de la rutina diaria de sus padres, una pareja de recicladores, en medio de la pobreza. Desde muy pequeña, Sonia fue testigo de la lucha constante de su familia. Su padre, con las manos callosas y una sonrisa amable, se levantaba antes del amanecer para salir a recolectar cartones, plásticos y metales. Su madre, siempre al lado de él, lo ayudaba a clasificar los desechos buscando tesoros en lo que muchos consideraban la basura. La casa de Sonia era pequeña y humilde, construida con materiales reciclados, pero siempre estaba llena de amor. A menudo, las noches se llenaban de risas y cuentos, mientras sus padres le hablaban de la importancia de la educación y los sueños. Un día, mi niña, tú serás alguien grande, le decía su madre, acariciándole los cabellos. Esas palabras resonaban en el corazón de Sonia, quien se aferraba a la esperanza de que un futuro mejor era posible. Así era su vida dentro de una barraca al borde del barranco en las villas de la ciudad. Sin embargo, la realidad era dura. Con cada día que pasaba, Sonia sentía la carga de la pobreza. Las limitaciones eran evidentes. Sus zapatos estaban desgastados y su ropa heredada de otros niños de la misma villa. A menudo era demasiado grande para ella. Aún así, su espíritu era indomable. En la escuela, a pesar de que otros niños a veces se burlaban de ella, Sonia destacaba por su curiosidad y ganas de aprender. Se sentaba en la primera fila absorbiendo cada palabra de sus maestros como si fueran magia. La vida dio un giro inesperado cuando un día su tía, que había emigrado a Canadá hacía años, comenzó a enviarle algunas cartas informándole sobre su estado en el país. En ellas describía la vida diferente, oportunidades de trabajo y un futuro brillante. Después de años de sacrificio, su tía logró establecerse y decidió ayudar a la familia de Sonia. La noticia de que había la posibilidad de que Sonia pudiera ir a Canadá llenó la casa de alegría con esa noticia inesperada. Sin embargo, el momento de la decisión fue algo agridulce para ellos. Su madre, profundamente arraigada a su hogar y su comunidad, no podía imaginar dejar todo atrás para irse hasta allá. Pero al ver la determinación en los ojos de su hija, entendió que Sonia también tenía sus propios sueños, que debería ella perseguir de alguna forma. «Tú eres la esperanza de nuestra familia», le había dicho su madre con lágrimas en los ojos. Así, en un acto de amor y sacrificio y desapego total, la madre de Sonia aceptó que su hija viajara confiando en que podría forjar un camino mejor, un futuro mejor para ellos. Mientras Sonia empacaba sus pocas pertenencias aquel día, su corazón latía con una emoción y temor. Se despidió de sus padres abrazándolos con fuerza, prometiendo que si un día regresaría, lo haría para ayudarles. En el fondo, llevaba consigo no solo sus sueños, sino también el peso de las expectativas de su propia familia. Al subirse al autobús aquella vez que la llevaría al aeropuerto, sintió una mezcla de tristeza y esperanza, dispuesta a enfrentar el mundo y demostrar que su esfuerzo valdría la pena. La tía de Sonia, llamada Rosa, había dejado su hogar en México hace más de 15 años en busca de un futuro mejor en Canadá. Durante ese tiempo, Rosa había trabajado incansablemente, levantándose cada día al amanecer para cumplir con sus largas jornadas como empleada doméstica en muchas casas, aunque últimamente se quedó en una mansión. Con cada cheque que recibía enviaba dinero a su familia en México, entre ellos sus hijos, para que pudieran ellos continuar o empezar una carrera que les pudiera dar un mejor futuro. Y no solamente esto, sino que también le enviaba dinero a sus propios hermanos, a los padres de Sonia, sobrinos incluso que tuvieran necesidad. Sus esfuerzos habían dado frutos. Gracias a su apoyo constante, sus primos habían podido estudiar y terminar sus carreras. Ahora algunos eran profesionales en campos de la medicina y la ingeniería, viviendo vidas que Rosa había soñado para ellos.
Sin embargo, el tiempo no había pasado en vano. La tía Rosa, a sus 65 años, se preparaba para jubilarse. Después de tantos años de sacrificio, sentía que había llegado el momento de regresar a su hogar, a su querido y amado México. Fue así que ese día había decidido hacer una llamada que podría cambiar la vida de Sonia. Mientras la línea se conectaba, su corazón latía con emoción y nerviosismo. Finalmente escuchó la voz familiar de su hermana al otro lado de la línea. «Pronto volveré a casa», anunció Rosa mientras hablaba con la madre de Sonia. Con un tono de nostalgia, le explicó que, aunque estaba algo nerviosa por reencontrarse con su familia, también deseaba dejar algo más que su amor. Quería recomendar a ella o a su hija para un trabajo en su lugar, alguien que pudiera reemplazarla a ella. «Sé que has estado preocupada por el futuro de Sonia. Ella es una chica brillante y trabajadora», dijo ella. «Tengo una carta de recomendación lista para ella si tú no quieres venir. Dale esa oportunidad a tu hija, quizá ella les ayude a ustedes después». La madre de Sonia, sin embargo, se mostró un poco reacia al escuchar esto. Había dedicado su vida para mantener unida a su familia en medio de la pobreza y la necesidad. Su vida en el trabajo junto a su esposo y la idea de que su hija se marchara le causaba un profundo desasosiego. «No puedo permitir que se vaya», decía con firmeza. «He trabajado duro para que no tenga que enfrentar la vida en el extranjero como tú». Sin embargo, al ver la determinación en el rostro de Rosa, que escuchaba en silencio aquella conversación, su corazón se ablandó en demasía. La madre sabía que Sonia, a sus 19 años, había enfrentado limitaciones en su vida y en la universidad, pues ésta ni siquiera lo había pisado y era una opción que prácticamente era nula en el pensamiento de ellos en medio de la pobreza. A falta de recursos, todo para ella se volvía distante. Además que siempre había soñado ella con ayudar a sus padres y mejorar su situación. Dentro de todo esto, a pesar de todas estas circunstancias, Sonia había siempre soñado con ayudar a sus padres de alguna manera y mejorar su situación. Fue entonces cuando la madre, después de un largo silencio, se dio cuenta de que su hija necesitaba esa oportunidad. «Si realmente es lo que deseas, hija, puedes ir», dijo con una mezcla de tristeza y algo de orgullo. Sonia, emocionada, comenzó a planificar su viaje. Con un corazón lleno de esperanza y determinación, empezó a empacar sus pocas pertenencias, una muda de ropa, algunas fotos de su familia y un pequeño cuaderno donde había escrito sus sueños y sus metas. La decisión no fue fácil, pero sabía que era la única oportunidad de ayudar a sus padres y cambiar el rumbo de su vida. No sabía cuándo la diosa de la fortuna o el mismo destino le pondrían esta oportunidad de salir, esta luz de esperanza para cambiar la vida de quienes ella amaba. Mientras se preparaba para el viaje, cada día se llenaba de un cóctel de emociones: alegría por la nueva aventura que la esperaba y la tristeza por dejar atrás a su familia. La noche antes de partir, se despidió de sus padres con lágrimas en los ojos, prometiendo que regresaría con mejores noticias y la posibilidad de una vida más digna. Con el apoyo de su tía Rosa y la fuerza de sus sueños, Sonia se embarcó en un viaje que la llevaría a un futuro lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando y estaba dispuesta a enfrentarlo todo con valentía. Mientras su tía le enviaba el dinero para que pudiera gestionar sus documentos y el papeleo requerido, Sonia se dedicó a aprender algo de inglés. A sus 19 años decidió que quería iniciar su propia carrera como empleada doméstica en Canadá, preparándose para aprovechar al máximo la oportunidad que se le estaba presentando. Finalmente llegó el día de su viaje. Sonia se reencontró con su tía Rosa en aquel aeropuerto, a quien apenas recordaba. Cuando Rosa había emigrado hace muchos años y su ausencia había dejado una huella en la familia. Era la mayor de las 3 tías de Sonia y había enfrentado muchos desafíos en su vida para llegar hasta donde ahora ella se encontraba. A lo largo de los años, había criado a sus 2 hijos, Emanuel y Carlos, ambos ahora profesionales, sin la ayuda de ningún hombre. Su determinación y sacrificio había permitido que sus hijos se graduaran y construyeran vidas exitosas. Ahora, a los 65 años, la vida le pesaba aún más como una frazada mojada.
Rosa se preparaba para regresar a México y ahora estaba allí. Después de 3 décadas de trabajo arduo había ahorrado lo suficiente, pero la familia para la que ella había trabajado en Canadá le había solicitado que recomendara a alguien para el puesto que ella dejaría vacante, así que Sonia fue elegida. Después de varios años de preparación y con el apoyo de su tía, Sonia finalmente se embarcó en su nueva aventura. En el camino, Rosa le dio algunos consejos sobre la familia para la cual iba a trabajar, describiendo su estilo de vida y lo que podría esperar, además de cierto detalle sobre la historia de la dueña de la mansión. Con cada palabra, la emoción y el nerviosismo crecía en ella. Al llegar, Sonia comenzó su carrera como empleada en la mansión. Nunca imaginó las experiencias y los desafíos que le depararía el destino. Con el corazón lleno de esperanza y determinación se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. Ya llevaba más de 6 meses trabajando en aquella mansión y Sonia había encontrado alegría en su labor. A veces le tocaba manejar al supermercado y desde su primera clase al volante se enamoró de la libertad que sentía al conducir. Su familia jamás se habría imaginado que alguna vez alguien de su propia línea sanguínea podía llegar a sentir algo al manejar uno de estos vehículos. Estaba feliz de que sus empleadores le dieran esa oportunidad, disfrutando de cada momento en la carretera. Sin embargo, un día al regresar de una de sus visitas al supermercado, se encontraría con una escena que la dejaría muy inquieta. En la puerta principal de la mansión yacía un anciano aferrado fuertemente a los barrotes de aquella imponente puerta, mientras el vigilante le pedía con voz firme que se retirara. Era la primera vez que Sonia veía a ese hombre y su aspecto desaliñado y cansado la impactó. Sus ropas estaban desgastadas y su rostro marcado por el tiempo y la tristeza. A pesar de que el guardia insistía en que se marchara, el anciano permanecía perdido en sus propios pensamientos, como si la vida lo hubiera arrastrado hasta ese lugar por alguna razón. La imagen del vagabundo quedó grabada en la mente de Sonia mientras continuaba con su jornada. Durante 2 meses no pudo quitarse de la cabeza aquella figura triste. Entonces un día, mientras disfrutaba de su descanso, lo volvió a ver. Esta vez no dejó pasar la oportunidad. Recordaba a sus padres que también eran de avanzada edad y la empatía la impulsó a actuar. Con el corazón palpitante decidió que iba a ayudarlo. Entró a la casa y tomó un poco de comida y un postre que había sobrado de la cena anterior. Sin embargo, al salir su corazón se hundió en algo de tristeza, como ella lo había podido describir al darse cuenta de que el anciano ya no estaba. Buscó por los alrededores, pero fue en vano. Se sintió frustrada y triste, como si le hubiera fallado a alguien que necesitaba ayuda. Pero, con determinación, se dijo a sí misma que volvería a intentarlo si lo volvería a ver. 3 meses después, mientras cocinaba, allí en la cocina, su corazón se detuvo al ver al anciano nuevamente aferrado a la puerta como aquella vez. Su rostro era el mismo, pero había algo diferente en su mirada, un destello de reconocimiento y tristeza. Sin embargo, su corazón se hundió cuando escuchó a la ama de llaves murmurar: «No le ayudes, debe ser un hombre borracho, que siempre lo recogen y se vuelve a caer», dijo ella con un tono despectivo. Sonia sintió una mezcla de compasión y frustración por aquel hombre sin conocerlo. A pesar de las advertencias, decidió que no podía ignorarlo otra vez. Al acercarse, notó que el anciano llevaba consigo un viejo sombrero desgastado y una funda raída, pero en sus ojos había una historia que no podía entender completamente. ¿Quién era realmente? ¿Qué lo había llevado a esa vida? ¿Y por qué estaba allí? Con un acto de valentía se acercó a él y le ofreció la comida. «Por favor, tómalo», le dijo, sintiendo que este simple gesto podría marcar la diferencia. El hombre, sorprendido y agradecido, aceptó con un murmullo apenas audible. «Gracias, niña. No sé cómo agradecerte», respondió con voz algo temblorosa. Mientras él se alejaba, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Sonia. Había algo en su mirada que la hacía sentir que había más de lo que él aparentaba. La imagen del anciano la seguía atormentando y su curiosidad por su historia crecía. ¿Quién había sido en su juventud? ¿Qué misterios ocultaba en su pasado? Con cada encuentro, Sonia sentía que el anciano se convertía en un hilo que la unía a un destino que aún no podía comprender.
Días después, Sonia limpiaba en la sala. La dueña de la casa, una mujer de belleza innegable y de porte elegante, decidió hacer un agasajo para todos los empleados al cual ya ella estaba acostumbrada. Un día especial, y les permitieron disfrutar de la piscina. Incluso les ofreció la mejor habitación a todos, la que solía reservar para sus invitados más distinguidos. «Quiero que se sientan como en casa», dijo ella. Dijo esto con una sonrisa que, a pesar de su alegría aparente, escondía un trasfondo de tristeza. Mientras todos brindaban con copas de vino espumoso, la atmósfera se tornó más íntima. De repente la dueña, después de unas copas, se quebró y con lágrimas en los ojos comenzó a compartir sus penas. «No me ha ido bien en el amor», confesó, con su voz temblando, entrando ya más en confianza. «Mi marido me dejó y mi madre nunca quiso saber nada de mí por la vida que había llevado». Sonia escuchaba con atención, asimilando cada palabra. A medida que la mujer hablaba, se dio cuenta de que ella no era solo una rica heredera, era una celebridad que había estado en el centro de varios escándalos amorosos. Con cada matrimonio había acumulado riqueza, pero también soledad. A sus 50 años, a pesar de su belleza, la mujer se sentía vacía. «Lo peor es que, debido a mis excesos, nadie me quiere. Ya no puedo ser madre y eso me duele más de lo que puedo expresar», añadió, con un suspiro profundo que resonó en toda la habitación y, más importante, en el corazón de Sonia. Mientras las palabras de aquella mujer flotaban en el aire, Sonia empezó a comprender que había mucho más detrás de la fachada de aquel glamour. Todos los empleados disfrutaban y asentían con la cabeza, como por compromiso, por el momento que estaban viviendo. Todos, menos ella, quien la escuchaba con mucha atención y se compadecía de lo que esta mujer estaba sintiendo. Había un anhelo profundo en esa voz, un eco de la soledad que la conectaba de alguna manera. ¿Qué secretos guardaba? ¿Cuáles eran los verdaderos costos de su riqueza? El tiempo pasó y 1 año después, la mujer organizó nuevamente esta fiesta en la mansión. Como siempre, dejó que los empleados hicieran lo que quisieran. Sin embargo, había un aire de tensión en la celebración, como si algo inminente estuviera a punto de suceder. Mientras los empleados se relajaban, disfrutaban de largas siestas y traían a sus familiares para mostrarles la magnificencia de la mansión, Sonia no podía evitar recordar a sus propios padres, a quienes los tenía muy lejos. Aunque los ayudaba enviándoles el dinero cada mes, la distancia se sentía cada vez más pesada. Mientras Sonia servía a los invitados, su mente divagaba por muchas cosas que a ella le estaban pasando. Unos días antes había escuchado murmullos sobre una posible traición en la vida personal de la dueña. Todos lo comentaban, pero ella guardaba en silencio sus opiniones. Algunos empleados comentaban que había un nuevo interés amoroso en su vida, pero también habían rumores de un antiguo amante que había regresado. ¿Sería ese el motivo de su melancolía actual?, pensaba. A medida que la fiesta avanzaba, Sonia notó a un hombre entre la servidumbre. Parecía ser el jardinero de uno de los turnos. En la esquina del salón, observando a la dueña con intensidad, se hallaba. Tenía un aire de misterio, como si conociera los secretos que nadie más sabía. El rostro de la mujer palideció al verlo y un leve temblor la recorrió. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con su pasado?, se preguntaba Sonia. Con cada risita y brindis, el ambiente se llenaba de alegría, pero Sonia no podía dejar de sentir que había una tormenta en el horizonte. La dueña, aún con su sonrisa radiante, parecía estar al borde de la revelación que lo cambiaría todo. «¿Sabes, Sonia?», dijo de repente la dueña acercándose a ella. «A veces me pregunto si alguna vez encontraré a alguien que me ame de verdad». Sus ojos se encontraron y en ese instante Sonia sintió que la mujer le entregaba una parte de su historia, un fragmento de sufrimiento. «Nunca dejes que el amor se te escape, aunque parezca que no lo necesitas. Quisiera que mis padres vivieran, que antes de irse de mi vida me hubieran amado», dijo ella y agachó la cabeza. Con esas palabras resonando en su mente, Sonia se dio cuenta de que la vida en la mansión estaba llena de secretos y sombras, y que su propia historia podría entrelazarse de manera inesperada con la de su jefa. ¿Podría haber un camino para ellas entre esas sombras? ¿Y qué pasaría si el misterioso hombre revelaba algo que cambiarían sus vidas para siempre?, pensaba. Así, cuando la fiesta terminó, Sonia era la única que volvía a sus labores,
mientras los demás se relajaban, incluso la dueña de la casa. Estaba acostumbrada a ese ritmo, siempre había sido la más dedicada y responsable, pero una mañana su vida cambiaría para siempre. Era un día soleado y Sonia se despertó temprano con el propósito de preparar el desayuno para todos. En total eran 10 personas, contando a la dueña. Con una sonrisa en el rostro comenzó a dejar los desayunos en las habitaciones, asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado. Cuando terminó, se sentó a tomar un poco de café sintiéndose satisfecha por su trabajo. Eran las 9 de la mañana y, para su sorpresa, nadie parecía despertar. Mientras esperaba, su mente divagó entre recuerdos de su familia en México y cómo les enviaba dinero para asegurar que tuvieran una vida mejor. Pero esa tranquilidad se rompió cuando, al mirar por la ventana, vio a aquel anciano vagabundo nuevamente en la puerta principal. Era él, el de siempre, aquel hombre que solía aparecer casi cada mes, pero había pasado más de un año desde la última vez que ella lo había visto. Una mezcla de emoción y preocupación la invadió. ¿Qué le habría pasado en todo ese tiempo? Sin pensarlo 2 veces, Sonia sintió que debía ayudarlo. Se levantó de un salto dejando atrás su café y corrió hacia la entrada. El vigilante, que en ese momento no estaba, le dio la oportunidad de actuar. Al abrir la enorme puerta se encontró con la imagen desgastada de aquel anciano. Sus ropas estaban más sucias que antes y su rostro reflejaba una vida de sufrimiento. «Por favor, ven adentro», pensó Sonia. Decidida a ofrecerle un desayuno decente, «No puedo dejar que comas como un animalito», se decía a sí misma, sintiendo una profunda compasión por aquel hombre. Sin dudarlo, lo tomó del brazo, ayudándolo a entrar a la casa. Mientras lo guiaba hacia la cocina, una parte de ella temía que alguien se despertara y la viera. Si eso sucedía, tendría que inventar una historia para justificar su acción. Si alguien pregunta, diré que es un familiar que estaba en la celebración, pensó rápidamente, intentando calmar su nerviosismo. Al llegar a la cocina, el aroma del desayuno llenó el aire. Sonia se sentó en una silla frente a la mesa y comenzó a servirle. «Aquí tienes, por favor, disfruta», le dijo, sonriendo a pesar de la tensión en su interior. El anciano, sorprendido, la miró con gratitud. Sin embargo, la silla resultaba muy incómoda para un anciano de su edad aparente, por lo que, usando la atribución del día anterior, lo llevó a sentarse en el único sillón de cuero de la sala de estar. Mientras él devoraba su comida, Sonia no podía dejar de pensar en las coincidencias que la vida le había traído. Había sido testigo de tantos desamparos y apenas en su corto tiempo en la mansión, y ahora se sentía más conectada que nunca con aquel anciano. En sus ojos veía un reflejo de su propia lucha y un atisbo de esperanza que iluminaba la penumbra de su vida. Sin embargo, un sentimiento inquietante la acompañaba. ¿Por qué había aparecido de nuevo? ¿Qué historia había detrás de ese hombre que la había visitado tan a menudo? Con cada bocado que él tomaba, las preguntas se agolpaban en su mente, como sombras que acechaban en la oscuridad. Sus ropas estaban sucias, cubiertas de grasa y mugre, y sus manos, agrietadas y endurecidas por el tiempo, hablaban de una vida dura deambulando por las calles. El hombre parecía tener entre unos 75 a 80 años, o al menos así ella lo calculó mientras lo observaba. Al sentarlo en aquel sillón, justo al frente de la ventana que daba al hermoso riachuelo y al campo de árboles que rodeaba la mansión, una sensación de calma llenó el ambiente. La luz del sol se filtraba a través del cristal, iluminando su rostro cansado. Sonia no podía evitar sentirse rebosante de bienestar al verlo devorar el desayuno que le había preparado. Era un mueble de cuero, lujoso y confortable, que pertenecía incluso a la única dueña de la casa. Mientras lo observaba, Sonia pensó que jamás se habría atrevido a dejar que alguien entrase así, un vagabundo, en un lugar tan exclusivo. Si ella se despierta, seguramente se molestaría. Reflexionó, pero en ese momento su compasión superó cualquier miedo. Mientras el anciano comía, no podía dejar de preguntarse sobre su vida. ¿Dónde había dormido esa noche? ¿Tenía familia? Su mente se llenó de recuerdos de sus propios padres, quienes también habían trabajado arduamente en su pueblo natal, México. ¿Cómo es posible que el destino los haya llevado por caminos tan diferentes?, se preguntó. El amor y el sacrificio de sus padres la había motivado a venir a Canadá en busca de una vida mejor, y ahora estaba allí,
dándole la oportunidad a alguien más. Sonia seguía inmersa en sus pensamientos cuando de repente escuchó unos pasos acercándose. Su corazón se turbó rápidamente. Con un susurro pensó: ¿y si alguien nos ve? Instintivamente se giró hacia la puerta y su ansiedad aumentó al escuchar las voces de otros empleados que discutían en el pasillo. ¿Has visto a Sonia?, preguntó una de las empleadas con un tono de desdén. Dijo que estaba ocupada, pero nadie la ve. Probablemente está en la cocina escondiéndose, respondió otra, riéndose de manera burlona. El día de agasajo ya terminó. Siempre tiene que hacer algo diferente para llamar la atención. Sonia contuvo la respiración. Ya no le preocupaba lo que ellos estaban murmurando. Le preocupaba de que se acercaban a la cocina, pero en lugar de eso, decidió de que defendería lo que había hecho. ¡Sonia!, gritó una de las empleadas mientras abría la puerta de la cocina. El anciano se volvió hacia ella, un gesto de confusión cruzando sus rostros. Sonia rápidamente le dijo: «No, espera, está bien, es solo un amigo. Él está perdido y pensé que le vendría bien un desayuno y un descanso». La empleada la miró con escepticismo. «¿Un amigo? ¿Y de dónde salió? No deberías dejar entrar a extraños, lo sabes, ¿no? El día de agasajo ya terminó. La dueña de seguro se molestará». Sonia, sintiendo que su corazón latía con fuerza, simplemente atinó a responder: «A veces la bondad es lo que menos se espera. Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no crees?». La empleada se quedó en silencio, incapaz de replicar lo que ella había dicho. La mirada del anciano se llenó de gratitud y Sonia sintió que, a pesar de las miradas de desaprobación, había tomado la decisión correcta. Los recuerdos de su infancia la invadieron rápidamente, llenos de risa y sacrificios. Sus padres le habían enseñado a valorar a cada persona independientemente de su situación. Ahora estaba frente a aquel hombre. Comprendía que esa enseñanza era más que una lección, era su misión. Mientras el anciano seguía disfrutando del desayuno, Sonia no podía dejar de preguntarse qué misterios guardaba su vida. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué lo había conducido a ser un vagabundo ahora? ¿Qué historias llevaría en su corazón? En ese momento, algo en su interior le decía que su encuentro no era una simple coincidencia. Quizá el anciano guardaba un secreto que podría cambiar la vida de ellos para siempre. ¿Cómo? ¿Por qué lo dejaste entrar?, preguntaron los otros empleados, sus voces llenas de incredulidad y desprecio. Las miradas de desaprobación se centraron en Sonia como si la condenaran por haber permitido que un vagabundo anciano se sentara en el lujoso sillón de cuero que pertenecía a la dueña. «No es un lugar para personas como él», murmuró otro, cruzando los brazos con desdén. «¿Qué te hace pensar que merece estar allí?». Sonia sintió cómo el ambiente se tornaba tenso. Las miradas de reproche la atravesaban como dagas. Había decidido actuar por compasión, pero ahora se cuestionaba si había tomado la decisión correcta. La incomodidad crecía en su pecho mientras los murmullos se intensificaban. «Siempre hay problemas con estos vagabundos», dijo otra empleada, frunciendo el ceño. «¿No ves que pueden traer problemas? No deberías haberlo dejado entrar, especialmente en la cocina. Le hubieras dado la comida y nada más». «¿Qué puede hacer un anciano así?», me pregunto yo. «¿Qué de peligroso?», dijo Sonia. Intentó responder Sonia con determinación. Sin embargo, no podía evitarlo. Se sintió cada vez más aislada. Su mente trataba de encontrar una justificación real para su acción, pero las palabras de los otros resonaban en su cabeza. Lo que más la inquietaba era la idea de que la dueña de la casa, al entrar, vería lo que había hecho y quizá no le gustaría para nada. Justo en ese momento la puerta se abrió y la dueña apareció, somnolienta primero, con el cabello desordenado y una bata de seda que ondeaba a su alrededor. Sonia contuvo la respiración, temiendo que el caos que había creado la llevaría a la ruina o quizá a su despido inminente. La dueña había sido distante en ocasiones anteriores, siempre absorta en sus propios problemas y ocupaciones, pero esta vez parecía diferente. La tensión en el aire era realmente palpable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella. Sus ojos entrecerrados mientras se giraba hacia el grupo de empleados, a lo lejos pudo ver a todos reunidos en el hall. Los murmullos cesaron abruptamente, pero Sonia sabía que la verdad era inminente.
Se encontró ensayando mentalmente cómo justificar sus acciones, preparando un discurso que intentara transmitir su buena intención, pero en su interior temía que sus palabras no fueran suficientes, sobre todo para apaciguar la tormenta que estaba desatándose. Mientras la dueña se acercaba, el anciano, que había estado disfrutando de su desayuno, alzó la vista. Su mirada era de confusión y gratitud, y Sonia sintió que el tiempo se detuvo por un momento. ¿Sería posible que él, con su presencia, cambiara la percepción de todos en la habitación? La dueña de la mansión frunció el ceño al ver al hombre echado en aquel sofá, y su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad. ¿Quién es él?, preguntó, su tono cargado de desconfianza. Sonia, sintiendo que el momento de la verdad había llegado, respiró hondo y decidió no esconderlo más. «Es un hombre que encontré fuera, señora. Tenía hambre y pensé que...» Sus palabras se atascaban en su garganta mientras intentaba mantener la calma. «Pensé que merecía algo de compasión», dijo ella, con algo de inseguridad. Los empleados la miraron con desdén, como si su bondad fuera un acto de locura. La dueña, sin embargo, parecía procesar lo que Sonia decía, aunque su expresión a lo lejos era de una clara desaprobación. Ella le dijo: «Sonia, esto no es un refugio. No puedes traer desconocidos aquí. No sabes nada de él», respondió con su voz firme. «Pero, ¿y si él tiene una historia?», se atrevió a decir Sonia, como desafiándola, defendiendo su elección. «Todos merecemos una oportunidad, incluso él». El silencio se apoderó de la habitación. Era la primera vez que una empleada le hablaba directamente a la dueña. Ante esto, la mujer se tornó más dura. La tensión era palpable y Sonia sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Sin embargo, en el fondo, sabía que había hecho lo correcto al mostrar compasión. «Perderé mi trabajo», pensó, y agachó la cabeza. «No sé si lo que hiciste fue lo correcto o no», dijo la dueña finalmente, su voz más suave, aunque aún estaba cargada de preocupación. «Pero eso no cambia el hecho de que hay reglas en la casa». Sonia sabía que las repercusiones de su acto de bondad podrían ser severas. Mientras los murmullos del desprecio continuaban entre los empleados, se dio cuenta de que estaba dispuesta a luchar por lo que ella creía. La vida del anciano, aunque incierta, había tenido un impacto en su corazón y eso no lo podía negar. En ese momento entendió que la verdadera lucha no era solo por su lugar en la casa, sino también por la dignidad de aquellos que eran rechazados por su condición. La historia del vagabundo había comenzado a entrelazarse con la suya y Sonia no podía dejar de preguntarse qué le depararía el destino o la decisión de la dueña de la casa. Sin embargo, contra todo pronóstico, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la cocina, atravesando el silencio tenso como un rayo. «¡No puede ser!», se escuchó la voz de la dueña, llena de incredulidad, quien había pasado de la molestia al asombro. Mientras sus pasos resonaban apresuradamente en el suelo de mármol, ya se había estado por ir cuando algo la había hecho volver de súbito. Los empleados, sorprendidos, se congelaron en sus posiciones. Las miradas se cruzaron en una mezcla de confusión y temor. ¿Qué estaba ocurriendo? Algunos incluso se acercaron con la intención de sacar al anciano del sillón de cuero rápidamente, pensando que la dueña podría estallar en furia al verlo allí. Pero la dueña, con los ojos abiertos como platos, se lanzó entre ellos, ignorando sus murmullos y el desprecio que lanzaban. El hombre exhausto había caído en un profundo sueño mientras ellos habían estado hablando, después de devorar el desayuno que le había ofrecido Sonia. Su rostro, surcado por las líneas de sufrimiento y desamparo, parecían relajarse por primera vez en años. «¿Eres tú?», preguntó la mujer con su voz temblorosa mientras se arrojaba sobre el anciano abrazándolo con fuerza. El hombre despertó lentamente, parpadeando ante la luz de la cocina. Al ver el rostro que le era familiar, su expresión cambió de confusión a reconocimiento. «¿Honey?», murmuró con su voz rasposa como si hubiera estado atrapado en un sueño prolongado. «¿Eres tú, mi miel?». Los empleados intercambiaron miradas desconcertadas, sus bocas entreabiertas por la sorpresa. El caos se apoderó de la habitación mientras trataban de entender lo que acababan de presenciar. Era posible que el vagabundo, que había sido visto como un paría,
fuera realmente el padre de su jefa? ¿Cómo había llegado hasta allí? Sonia, al borde de las lágrimas, se sintió atrapada entre la alegría de haber hecho algo bueno y el terror de las posibles consecuencias de su acción. Su corazón latía desbocado mientras pensaba en la ira de la dueña y la posibilidad de ser despedida. Todo lo que había hecho por compasión podría haber resultado en su ruina personal. La mujer miraba al anciano con los ojos llenos de amor y lágrimas y dolor, mientras las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado sin saber de él? ¿Cuántas veces había buscado su rostro en los rostros de extraños sin saber que había estado tan cerca? La emoción era palpable al escucharlo y el ambiente se tornó eléctrico. ¿Dónde has estado, papito?, preguntó Hani con su voz quebrándose. Te busqué por todas partes. Creía que estabas muerto. Las preguntas flotaban en el aire como fantasmas. ¿Cómo había terminado un hombre como él en la calle? ¿Qué había sucedido en sus vidas para que se separaran de esa manera? La confusión y el dolor se mezclaban con la incredulidad de los empleados, quienes ahora observaban todos en silencio, atónitos. Sonia, sintiendo la tensión, se acercó un paso más, su voz temblorosa al intentar explicar su acción. «Lo encontré en la puerta, señora. Yo solo quería ayudar», murmuró sintiendo que cada palabra era una gota más a un océano de incertidumbre. La dueña se giró lentamente hacia Sonia, su expresión cambiando de sorpresa a contemplación. En sus ojos había algo más, una chispa de reconocimiento, de compasión. Tal vez en ese momento vio en Sonia algo que había olvidado, la compasión que un día la había guiado. Pero los murmullos de los empleados comenzaron a resurgir, sus voces llenas de recelo. «¿Qué tipo de broma es esta?», preguntó uno de ellos, todavía incrédulo. Sonia sintió que el tiempo se detenía, la situación que había comenzado como un simple acto de bondad, ahora se transformaba en un drama que podría cambiar el curso de sus vidas. El anciano la miraba con ojos llenos de historias no contadas, y en su corazón Sonia supo que era una encrucijada que no podría ignorar. Mientras la dueña de la mansión se giraba nuevamente hacia su padre, con lágrimas en los ojos, Sonia se preguntaba si su acto de bondad podría de alguna manera ser la clave para unir a la familia rota y, tal vez, encontrar su propio lugar en el mundo. La dueña, con lágrimas corriéndole por el rostro, se separó un poco del anciano y miró a los empleados, quienes permanecían en un silencio reverente, aún incrédulos. Su voz, entrecortada por la emoción, comenzó a contar la historia que había permanecido oculta durante años. «Este hombre», dijo señalando a aquel anciano, «es mi padre. Lo perdí hace más de 15 años. Nadie sabía nada de él, ni yo. Pensábamos que estaba muerto, que se había ido de nuestra vida para siempre». Los murmullos de los empleados se apagaron. El aire se volvió denso con aquella revelación y cada uno de ellos podía sentir el peso de aquella historia. «Él era un hombre bueno, pero…» Su voz se quebró. «Sufrió mucho cuando mi madre falleció. Se volvió un extraño en su propia vida. La tristeza lo consumió. Intenté buscarlo, pero las pistas se desvanecieron y con el tiempo dejé de buscarlo». Sonia, en medio de la conmoción, sintió cómo su corazón se apretaba al escuchar la verdad de aquella mujer que, a pesar de su éxito y fortuna, había estado marcada por una pérdida tan profunda. «Después de que se fue, escuché rumores de que había caído en la bebida. Pensé que nunca más volvería a verlo, que había sucumbido a su tristeza. Pero aquí está, frente a mí, a mis ojos, y estoy llena de esperanza. Papá, no puedo creerlo. No sabes cuánto te he extrañado». El anciano aún estaba confundido. La miraba con un destello de reconocimiento que comenzó a iluminar su rostro cansado. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban una mezcla de amor y pesar. «Lo siento, Hani», murmuró su voz temblando. «No sabía cómo regresar. La vida me llevó por caminos oscuros y perdí la memoria de quién era». Los empleados observaban, un mar de emociones cruzando sus rostros. La incredulidad dio paso a la empatía y el desprecio se desvaneció lentamente. La historia de la dueña resonaba en sus corazones, recordándoles que,
Detrás de la fachada de riqueza y éxito había un ser humano lleno de dolor, como cualquiera. Sonia, sintiendo la conexión entre ellos, se acercó un poco más. La valentía que había tenido al ayudar al anciano parecía de repente justificada. Este encuentro no solo había transformado a la mujer adinerada, sino que también estaba a punto de cambiar su propia vida para siempre. «No estás solo, papito», dijo Hani, apretando su mano con fuerza. «Prometo que no volverás a perderte». Mientras las emociones se desbordaban, Sonia sintió que este momento era más que una coincidencia. Era un llamado, un recordatorio de que las decisiones que tomamos pueden tener repercusiones más allá de lo que imaginamos. En un instante, las vidas de 3 personas se entrelazaron y el peso de la historia comenzaba a desvanecerse en el aire cálido de aquella cocina. Había resultado que el hombre era, de hecho, el padre de Hani, una revelación desgarradora que resonó en la mansión sacudiendo a todos los presentes en aquel momento. Hani lo había buscado durante años, convencida de que su padre estaba muerto. Había cruzado las fronteras y océanos buscándolo, persiguiendo pistas y rumores que siempre habían resultado en vano. La vida había sido un laberinto para ella, una serie de desilusiones y despedidas que la habían llevado a construir una vida en Canadá, lejos de su hogar natal en los Estados Unidos. La casa que había creado era hermosa y elegante, pero detrás de sus muros de lujo había una tristeza profunda, un vacío que no se llenaba con esa riqueza. Su madre la había desterrado por el estilo de vida que ella había llevado cuando había sido joven, y era la herida que había dejado una cicatriz en su alma. Sin embargo, su padre nunca había dejado de pensar en ella. Él había sido su refugio, su ancla en su mundo, que se volvía cada vez más caótico. La búsqueda de su padre había sido una sombra constante en la vida de Hani. Ella recordaba las historias que le contaba desde pequeña, los cuentos de aventuras y sueños, de amor que desbordaba cualquier tragedia. Pero un día, ese amor se había desvanecido. Su padre, tras la muerte de su madre, había comenzado a caer en una espiral de desesperación. Sin su compañera, se perdió en un mar de recuerdos buscando consuelo en botellas de alcohol, incapaz de afrontar el dolor de su pérdida. Su viaje lo llevó a Canadá, un lugar donde nunca pensó que terminaría. Hani, al enterarse de que él había desaparecido, se sintió culpable. ¿Pero qué habría hecho para ayudarlo? Su mente habría comenzado a traicionarlo. El Alzheimer lo había dejado atrapado en una niebla, incapaz de recordar por qué había partido o que su vida estaba esperándolo a miles de kilómetros de distancia. Mientras Hani abrazaba a su padre, el ambiente en la cocina se tornó tenso, nuevamente cargado de emociones no expresadas. La calidez de su abrazo contrastaba con la frialdad del hecho de que él había estado vagando solo, ignorante de su búsqueda y de su amor. La memoria, ese delicado hilo que une a las personas, se había roto y la distancia que había creado entre ellos parecía insalvable. Los demás empleados que habían estado observando en silencio comenzaron a entender la profundidad de la situación. Aquella mujer de lujo y su padre olvidado eran, en esencia como ellos, seres humanos llenos de historia, de dolor, esperanza. La mansión que alguna vez había representado la opulencia, ahora parecía un símbolo de soledad que ambos habían enfrentado. «Nunca dejé de buscarte, papito», dijo Hani entre lágrimas, sus manos aferrándose a su rostro arrugado. «Pensé que estabas muerto, que jamás volvería a verte». El anciano, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Lo siento, hija, no sé cómo llegué aquí, solo sé que en mi corazón me decía que debía de encontrar el camino de regreso a ti». Sonia, observando esta conmovedora reunión, sintió cómo su propia historia se entrelazaba con la de ellos. Ella también había dejado atrás a sus padres, había sacrificado sus sueños para ayudar a su familia. Esta conexión, este momento de humanidad cruda, le recordaba a todos que, a pesar de las diferencias y de decisiones tomadas, todos estaban en la misma búsqueda, la búsqueda de amor, conexión y redención. La casa, que una vez estaba llena de risas superficiales y fiestas ostentosas, ahora se sentía como un santuario de segundas oportunidades, y mientras Hani y su padre se reencontraban, los ecos del pasado comenzaron a desvanecerse, dando paso a un futuro lleno de promesas nuevas.
Así, lo que había comenzado como un día común en la mansión se transformó en un momento que cambiaría la vida de todos los involucrados, recordándoles que, incluso en la soledad, el amor puede encontrar su camino de regreso a casa. Pero allí estaba Sonia, guardando silencio mientras observaba las escenas conmovedoras que se desarrollaban ante sus ojos. Su corazón latía con fuerza y una mezcla profunda de sorpresa y confusión. No podía evitar recordar las veces que había visto al anciano en la calle, vagando entre las sombras de su vida cotidiana. Sus ropas desgastadas y su mirada perdida se habían grabado en su memoria y ahora la conexión se sentía abrumadora. Sonia, por alguna razón, había presenciado pequeñas pistas sobre la vida de ese hombre, fragmentos que habían quedado flotando en su mente por mucho tiempo. Recuerdos de encuentros breves, miradas furtivas y murmullos de preocupación de los otros empleados. Cuando lo había visto por primera vez había sentido una extraña familiaridad, una conexión que no podía explicar. Quizá era la tristeza en sus ojos, la huella de una vida llena de sufrimiento y soledad que resonaban con su propia historia. Mientras Hani abrazaba al anciano, Sonia se acordó de las palabras de su tía, las advertencias sobre el pasado y las historias que habían sido enterradas. Su tía siempre había dicho que cada persona tiene su propia carga, su propio dolor y que a menudo se disfrazaba de lo que menos esperabas. Era una lección que había aprendido a la fuerza y ahora comprendía que el anciano no era simplemente un vagabundo. Era un padre perdido, una vida marcada por decisiones dolorosas y el inexorable paso del tiempo. El silencio en la cocina se sentía pesado y Sonia se sintió atrapada entre el deseo de acercarse y el miedo de romper ese momento. Las lágrimas brotaban de sus ojos no solo por la conmoción del encuentro, sino porque también veía reflejada su propia historia de lucha en la historia de Hani y su padre. Recordó cómo ella misma había dejado todo atrás por sus padres, cómo había sacrificado sus sueños por el amor incondicional que sentía por ellos. La conexión que sentía con ese hombre y con Hani se profundizaba, y mientras los demás empleados murmuraban entre ellos por lo sucedido, Sonia comprendió que la vida a menudo nos presenta oportunidades de redención, sino que somos nosotros mismos los que a veces estamos inmersos en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos y en nuestros propios problemas, que no nos damos cuenta de esas oportunidades, incluso en los lugares más inesperados. Aquella casa que antes había sido solo un trabajo para ella, ahora se transformaba en un escenario donde las verdades ocultas salían a la luz, donde el amor y la esperanza tenían la oportunidad de sanar heridas profundas. Mientras observaba a Hani llorar y su padre reaccionar con sorpresa y emoción, Sonia sintió una oleada de determinación. No podía permanecer al margen, tenía que ser parte de ese momento, de esta historia. Tenía que acercarse, ofrecer su apoyo y compartir su propio dolor, aunque fuera en un susurro. Con un paso decidido, Sonia se acercó y, aunque su voz temblaba, encontró el valor para hablar. No estás sola, Hani. Ambos han estado buscando respuestas. Quizá este sea el momento para encontrar la paz que tanto anhelan. Con esas palabras, Sonia se dio cuenta de que su vida, entrelazada con la de ellos, había tomado un nuevo rumbo. La mansión no solo era un lugar de trabajo, se había convertido en un refugio, un espacio donde las historias se entrelazaban y donde la empatía y la comprensión podía florecer. La mujer adinerada, con lágrimas de gratitud en los ojos, deseaba recompensar en algo a Sonia por el papel crucial que había desempeñado en el inesperado reencuentro con su padre. Aunque Sonia inicialmente se negó, recordando su humildad y el sacrificio que había hecho por sus propios padres, una semilla de esperanza comenzó a germinar en su corazón. No podía ignorar el deseo de brindar a su familia una vida mejor, una oportunidad que nunca había tenido. Un mes después, cuando sus padres llegaron a Canadá, la emoción y la ansiedad se entrelazaban en el corazón de Sonia. El aire fresco y el sol brillante de la mañana contrastaban con la vida gris y dura que habían dejado atrás en México. Sus padres, cansados pero llenos de expectativas, miraban a su alrededor con una mezcla de asombro y nerviosismo. Era como si hubieran cruzado a otro mundo, uno donde las posibilidades eran infinitas. Sonia los recibió con un abrazo fuerte y cálido, su corazón latiendo con fuerza. En ese instante,
Todas las dificultades y los sacrificios valieron la pena. Les mostró la pequeña casa que había recibido como regalo de parte de su jefa, un lugar acogedor y luminoso, con un pequeño jardín donde podrían plantar flores que tanto a ellos amaban. Los ojos de sus padres se llenaron de lágrimas no solo por la belleza de aquel lugar, sino por la esperanza renovada que ahora habitaba en sus corazones. «¿Esto es nuestro, hija?», dijo su madre, mientras exploraban cada rincón. La emoción en su voz era palpable, y Sonia sintió que su sacrificio finalmente había dado frutos. Su padre, antes encorvado por el peso de los años y el trabajo duro, parecía rejuvenecer al pisar el umbral de aquella casa, su nuevo hogar. La primera noche que pasaron juntos en aquella casa fue realmente mágica. Se sentaron alrededor de una mesa que había pertenecido a una familia anterior, compartiendo una cena sencilla pero deliciosa, preparada con amor y cuidado. Mientras comían, su madre, con la mirada brillante, les habló sobre los sueños que siempre había tenido para sus hijos, un futuro donde la educación y la estabilidad fueran posibles. Ahora, con la llegada a Canadá, esos sueños empezaban a tomar forma. Sin embargo, no todo era fácil. Adaptarse a su nuevo país, aprender el idioma y encontrar un empleo eran realmente desafíos constantes. Pero juntos se apoyaron mutuamente, convirtiendo cada dificultad en una buena oportunidad de crecer. Sonia se convirtió en el pilar de su familia, llevando a sus padres a conocer la comunidad y ayudándolos a hacer amigos para aprender sobre la cultura y sentirse como en la casa. A veces, en las noches tranquilas, mientras el viento susurraba a través de los árboles del jardín, Sonia reflexionaba sobre lo que la había llevado a esa transformación. Recordaba a aquel anciano vagabundo, cuya vida había cambiado el rumbo de la suya. Su acto de bondad había tenido repercusiones inesperadas. Como ondas que se expanden en el agua, no solo había reunido a un padre y a su hija, sino también había ofrecido a Sonia y a su familia una segunda oportunidad de vida. Con el tiempo, el hogar de Sonia se convirtió en un refugio para otros inmigrantes que buscaban ayuda y dirección, así como ella lo había hecho. Inspirada por su propia historia, comenzó a ofrecer su tiempo como voluntaria en organizaciones locales, ayudando a otros a encontrar su camino. Así, la historia de una simple empleada doméstica se transformó en un legado de amor, compasión y esperanza. Sonia con el tiempo se convirtió en la mano derecha de Hani, la mujer adinerada, quien, agradecida por su bondad, no solamente le ofreció aquellas comodidades, sino también decidió darle, como una simple retribución, acciones para que ella pudiese participar de su negocio de prendas, un imperio de moda que había construido a lo largo de los años. Para Sonia, esa oportunidad era un sueño hecho realidad. Nunca había imaginado que podría estar involucrada en el mundo de la moda, un ámbito que siempre había considerado incluso inalcanzable. La mujer comenzó a enseñarle todo sobre el negocio, desde el diseño hasta la comercialización, y Sonia absorbía cada lección con entusiasmo y dedicación. Se encontró rodeada de telas vibrantes, patrones creativos y un equipo de diseñadores, costureros que la acogieron como parte de la familia por su forma de ser. Con el tiempo, su visión y su estilo único empezaron a brillar. La mujer confiaba en sus decisiones y juntas comenzaron a lanzar colecciones que no solo cautivaron a los clientes, sino que también reflejaban la historia de Sonia, la lucha, la resiliencia y la esperanza. Con cada paso que daba en ese nuevo mundo, Sonia sentía que su vida se transformaba cada vez más. Las noches en vela trabajando en las primeras colecciones, las reuniones con proveedores y la emoción de ver su trabajo cobraba vida en ese momento. Se convirtieron en parte de su día a día. Además, su éxito en el negocio le permitió mejorar las condiciones de vida de sus padres, quienes ya no solo sobrevivían, sino también disfrutaban de una vida plena. A medida que su carrera avanzaba, Sonia nunca olvidó de dónde venía. A menudo visitaba el barrio donde había crecido y compartía su éxito con quienes luchaban. Se convirtió entonces en un símbolo de esperanza, recordando a todos que la bondad puede cambiar las vidas de cualquiera, incluso las más vulnerables. La lección que Sonia aprendió y que ahora compartía con entusiasmo era clara. Nunca se debe subestimar el poder de un acto de generosidad.
Todo lo que uno hace en esta vida regresa de alguna manera y a veces lo que parece un pequeño gesto puede desencadenar una serie de eventos que cambien el rumbo de la historia de alguien. En cada colección que lanzaba, Sonia aseguraba que una parte de las ganancias se destinara a ayudar a comunidades desfavorecidas, brindando oportunidades a aquellos que, como ella, buscaban un camino hacia un futuro mejor. Su historia, marcada por la empatía y la resiliencia, se convirtió en un testimonio vivo de que, en este mundo, la bondad siempre encuentra su camino de regreso. Qué impactante historia, mis queridos amigos y amigas. Jamás dejemos de ayudar a los demás. Los actos de bondad siempre tendrán un efecto multiplicador en la vida de todos. Así que sigamos sembrando. Quizás no seamos nosotros los que cosechemos, pero de seguro les garantizo y les doy mi palabra que nuestros hijos, nietos y nuestra simiente recibirán esas bendiciones. No olviden dejarme sus comentarios. Yo con gusto les regalaré un corazón y los saludaré en la próxima historia. Soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, y nos encontramos en el próximo latido de corazón y vida.